Pero Dios puso algo en mi corazón, eso seguramente. ¿Sabe por qué no somos 1000? Porque no hay lugar. Porque a Dios, no quiero decir le molestan los vacíos, pero Dios llena los vacíos. Dice en Génesis, dice que el Señor creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dijo, no, vacía no, y la llenó. La llenó de plenitud, de hermosura, de animales, ¿verdad? Cuando uno llega al Señor está, ¿qué? Vacío, y Dios no puede ver un lugar vacío, lo llena. Así que, hermano, oremos por este templo, que en principio que sea para 1000, para que cuando se llene tengamos que hacer uno para 2000 hasta llegar a los 5 y después vemos qué hacemos. Pero empecemos a generar los espacios vacíos para que Dios los llene. Y si hay un área en tu vida que sentís que Dios no está, que Dios no está obrando, quizás tengas que vaciar algo para que se llene de Dios. Amén. Nada que ver con lo que voy a compartir hoy, pero vamos a decirlo igual. Amén. Vamos a compartir un pasaje en Génesis 4, 1 al 7, que es una historia quizás por muchos conocida incluso por personas que no conocen de la Biblia, que no vienen a la iglesia, porque es una historia Caín y Abel, exactamente. Leemos, amén, allí en Génesis 4:1, ¿todos tienen? Amén. Leemos así del 4 del 1 al 7. Ahora bien, Adán tuvo relaciones con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Padre Santo, Padre amado, gracias por este hermoso tiempo en tu presencia, en tu casa. Quiero rogarte que tú bendigas este tiempo, Dios mío, que tú me ayudes a compartir lo que has puesto en mi corazón. Cierra mis labios para todo aquello que no provenga de ti, Dios mío, y abre nuestro corazón, nuestra mente, entendimiento, sensibilízanos, Señor amado, para que podamos recibir la enseñanza, la instrucción de tu palabra de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amamos al Señor, ¿verdad? Lo amamos, tenemos nuestro corazón en Cristo y por supuesto que nos cuidamos, por supuesto que cuidamos agradar al Señor, nos alejamos de todo aquello que desagrada al Señor, intentamos siempre vivir una vida como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Pero en algún momento quizás enfrentemos el error. En algún momento quizás enfrentemos la decepción, así como Caín decepcionó al Señor. En algún momento quizás nos atravesemos el fallarle al Señor, el pecar contra el Señor. El domingo pasado el pastor Martín compartía, ¿recuerdan? Una forma de sufrir, ¿verdad? Cómo el cristiano debe aprender a sufrir. Y también el Señor quiere enseñarnos y nos va a revelar hoy que hay un camino de regreso. Hay que aprender también a recuperarnos de un error. Hay que aprender también a salir de una situación de decepción y de pecado. ¿Por qué? Porque también si nosotros ignoramos esta forma en la que Dios, la forma correcta de volver al Señor y ser restaurados, vamos a ver en esta historia que leímos recién, que ignorar esta forma de volver correctamente nos puede llevar a una espiral de error y de frustración y nos puede llevar a una muerte espiritual. Y antes de hablar puntualmente del tema principal de esta mañana, quiero brevemente detenerme en el enojo de Caín. Un enojo que Caín no pudo domar, un enojo indomable, un enojo que lo llevó. ¿Se podrá apagar un poquito el aire? No sé si está el control por ahí, si me ayudan por favor.
que hace mucho calor. ¿Amén? Dice la Biblia que Dios se enoja. ¿Cuántos se enojan? Yo soy medio enojón, lo tengo que reconocer. Y dice la Biblia que Dios se enoja. Salmos 30, capítulo 30, versículo 5, no sé si lo tenés por ahí, Priscila dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Luego está el Salmo 103, 8, que dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Y el 9, ¿lo tenés a mano? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dice la palabra de Dios que el enojo es parte quizás de la vida, ¿no? Dios nos da cierta concesión con el enojo. Ok, podés enojarte, ¿verdad? Podemos estar un tiempo enojados, pero así como hijos de Dios, así como intentamos agradarle, imitarle, también tenemos que imitar a Dios en esto, no contender para siempre, no enojarnos para siempre, como recién también nos enseñaba la pastora mientras compartía la Santa Cena, ¿verdad? Porque si retenemos el enojo, si retenemos la ofensa, si retenemos quizás ese derecho temporal que tenemos de enojarnos, vamos a ver ahora cómo esto puede ahogar el amor de Dios, puede ahogar el perdón de Dios y llevarnos a una espiral que termine muy mal para nosotros. Efesios 4, 26 al 27, me gustaría que me puedan acompañar en este pasaje. Cuatro 26. Dice así la palabra de Dios, mientras le pido a un hermano que me pueda acercar una silla, si es cualquiera que sobre por ahí. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por acá tenés más? Muchísimas gracias, amigo. No des lugar al diablo. Entonces ahí vemos que nos podemos enojar, pero no pecar. ¿Usted ha escuchado alguna vez a las personas que le dicen, a esta persona le hice la cruz? Fuerte, ¿no? Yo le hice la cruz. ¿Qué entiende usted por le hice la cruz? Está muerta para mí. Ya no existe más, ya no vive más. Yo ya, para mí, esta persona... Y es hasta irónico que usemos la cruz, ¿no? Que justamente fue lo que nos dio vida, lo que nos salvó, le hacemos la cruz. Hermanos, yo personalmente, y creo que la palabra de Dios nos respalda, esto es algo que en el corazón del Hijo de Dios no puede existir. El hacerle la cruz a una persona, el hacerle la invisibilidad a una persona, el decir, si la persona está por acá, yo entro por acá, en la casa de Dios, entre hermanos. Dice la palabra de Dios que bueno que habitemos juntos, punto aparte, en armonía. Hermanos, si hay algo en nuestro corazón que nos impide saludar, abrazar a un hermano, tenemos que resolverlo con el Señor y con el hermano. Amén. Esto de hacer la cruz es algo que te bloqueo. Perdón, pero el te bloqueo, ¿no? Yo me imagino a Jesús bloqueando a Judas. ¿Se lo imagina? Bloqueando a Pedro. ¿Cómo vas a hacer en el cielo? ¿Cómo lo vas a bloquear en el cielo? Es incompatible con la vida de Cristo, es incompatible con la vida que Jesús quiere para vos y para mí. Entonces son algunas señalcitas que nos dicen que tenemos alguna inmadurez o alguna cosita que sanar allí, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces estas cosas puede ser que sean dolores internos, ¿verdad? Que a veces necesitamos sanar en la presencia de Dios. Pero miren lo que dice Efesios. No pequen al dejar que el enojo los controle, porque el enojo da lugar al diablo, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Acá dice, no den lugar al diablo. Pero esto es un poco o bastante más profundo de lo que uno puede leer a la pasada. Yo busqué cuál es la palabra que en el original dice darle lugar al diablo, y en griego usa la palabra topos. No voy a ir más allá de eso, hermanos, les prometo, no me gusta ser muy complejo cuando comparto, pero miren qué interesante, porque es una palabra que se usa literalmente para dar lugar. Esta misma palabra se usa en Lucas. ¿Recuerdan cuando Jesús cuenta y dice, bueno, no es tan inteligente que cuando vayas a una fiesta te sientes en los lugares de privilegio? ¿Por qué? Porque si el anfitrión invitó a otra persona que es más distinguida que tú, te va a decir, che, ¿te animás a dejarle el primer lugar? Y vos, vergonzosamente, te vas a ir al último lugar. Es mejor
Si vas a una fiesta, sentate en el último lugar y que venga el anfitrión y te diga, no, vení, sentate más adelante, lo dice la palabra del Señor después lo busca, Lucas 14:9, y es como cierta honra que te den un lugar más adelante. Y la palabra que usa es la misma, dar lugar. Entonces, cuando nosotros permitimos que el enojo trascienda más del permitido por el Señor, dice la palabra de Dios que le estamos dando un lugar al diablo. Y la palabra topos es un lugar físico, es un lugar, un espacio. Y también tiene un sentido figurado. Y me impactó más que me gustó, no me gustó para nada, una traducción al inglés que usa la palabra foothold, que es como un punto de apoyo y es una posición, un lugar, como si fuera una base de operaciones donde se puede ejercer influencia. Entonces, cuando yo persisto en un enojo, lo que hago es darle lugar al diablo en mi corazón, un espacio para que él se siente, por más chiquito que sea. Perdón, Hugo, si la cámara ahí no me toma, no importa. Por más pequeño que sea ese enojo, por más que apretadito que ahí esté Satanás, él ya se acomoda en un espacio. Y esa comienza a ser su base de operaciones para ejercer influencia ¿sobre qué? Sobre todo el resto del corazón. Entonces, vos empezás a ver o a tener problemas en otras áreas de tu vida que no las asociás con un enojo, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, como padres estamos enojados con alguien y vamos y nos agarramos con nuestros hijos? ¿Sí? O con nuestros cónyuges. O tenemos un problema con alguien y explota por otro lado y no nos damos cuenta que en realidad hay un espacio en nuestro corazón, un lugarcito que nosotros le dejamos al diablo desde donde él está con su base de operaciones influyendo en el resto de nuestra vida. Y ni que hablar que ese espacio, no importa el tamaño que sea, porque a veces parece un enojo insignificante, ya hay un lugar en nuestro corazón donde el diablo hizo su base de operaciones. Hermanos, así como tenemos que renunciar a este tipo de cosas, ¿verdad? Como él le dice la cruz, tenemos que renunciar al derecho que nos da el enojo. Al derecho que nos da la ofensa, perdón. Cuando alguien te ofende, cuando alguien hace algo contra ti, te está dando cierto derecho de estar enojado, ¿verdad? Te está dando cierto derecho de decir, bueno, yo tengo esto en contra tuyo. Renunciemos a ese derecho, hermanos. Vacía tu corazón, vacía ese espacio, sacalo a patadas a Satanás de tu corazón y no permitas que él cree una base de operaciones que termine influyendo en el resto de tu vida. Porque juntamente con este enojo, mirá, ¿cómo continúa la historia de Caín? Uno conoce a Caín por qué pecado. Por matar a Abel, ¿verdad? Pero ¿fue el asesinato de Abel el primer pecado de Caín? No fue el primer pecado. Lo que vemos que este homicidio de Caín es la consecuencia final de un proceso espiritual más profundo. Es el final de ese espiral que yo les contaba hoy. ¿Conoce el término espiral de la muerte? Es un término que se utiliza en varias áreas, que es cuando algo que comienza a caer y ya por su propio peso de caída es algo que va a terminar mal. Y esta espiral de frustración y enojo es lo que sufrió Caín porque no supo trabajar esto que te voy a contar ahora, que es ahora sí el punto central de la palabra. ¿Cuál fue el primer pecado, el primer error de Caín? Fue una actitud equivocada hacia Dios. Fue una adoración insuficiente que fue manifestada en la ofrenda. La posición de Dios en el corazón de Caín y de Abel era muy diferente. Esto da para mucho más, ¿verdad? Pero Abel tenía en su corazón la adoración perfecta, la adoración completa al Señor. Sin embargo, Caín, bueno, dice allí que la ofrenda de Caín le llevó algo a Dios. ¿Sí? Recuerda ahí que leíamos recién que Abel era pastor y que Caín trabajaba la tierra. Entonces, bueno, me imagino que Caín habrá dicho, bueno, a ver, esta zanahoria está medio feíta, no me va a servir ni para vender ni para comer. Agarró allí alguna cosa más, un poquito de una lechuga media, ¿no? Y llevó eso como para cumplir con la ofrenda de Dios.
Y por otro lado me imagino a Abel eligiendo, como dice la palabra de Dios, lo mejor, lo primero, las primicias. Capaz que eligió la que parecía perfecta, que cuando estaban yendo al sacrificio, ve que tiene una manchita y dice, no, vamos a buscar otra y a buscar la mejor. La palabra de Dios nos habla de que Abel eligió lo mejor. Sin embargo, cuando me habla de la ofrenda de Caín, no me habla de calidad, no me habla de primicia, simplemente le llevó algo al Señor. Y esto desagradó a Dios. Y hasta ahí fue el desagrado del Señor. Dios no lo echó de donde estaba, Dios no lo marcó, Dios no lo castigó. Simplemente el Señor se desagradó. Pero esto genera una frustración, una tristeza en Caín que, arraigada esa tristeza, se convierte en enojo. Y luego, ante el enojo, ese enojo y esa tristeza se convierte en una depresión. Porque dice allí que dice, ¿por qué estás decaído? La versión Reina Valera dice, ¿por qué está decaído tu semblante? ¿Por qué estás tan angustiado, enojado, pero también tu semblante decaído? Y ahí vemos cómo esta espiral de Caín comienza con un error que le genera tristeza. Esa tristeza hace que ese error se convierta en un enojo y ese enojo hace que la tristeza se convierta en depresión, en decaimiento. Ese decaimiento hace que el enojo pase de enojo a furor y ese furor hace que se convierta en homicidio. ¿Y cuál fue la principal situación que Caín no pudo resolver? La tristeza. La tristeza por haberle fallado al Señor hizo que se enojara y comenzara a caer en esta espiral. Y hermanos, ¿y qué importante es? Mire lo que dice el Señor. Serás aceptado, Caín. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado. Salí de la situación en la que estás. Salí del enojo, salí de la tristeza. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. Creo que hace bastante acople ahí, me parece. ¿Entendés la situación? El Señor le dice, vas a ser aceptado. Salí de la situación en la que estás. Salí del enojo. Salí de la tristeza. Porque si permaneces en esa angustia demasiado tiempo también, más del que debes permanecer, ahí está el pecado a la puerta. Y el pecado estaba al acecho esperando que Caín no saliera de ese estado de angustia. La tristeza, hermanos, también, y hago referencia a la palabra que compartió el pastor Martín, muy edificante, realmente, si no la pudiste ver, está grabada, está subida en YouTube, te animo a que la puedas ver, cómo un hijo de Dios tiene que vivir el sufrimiento. Y la tristeza, hermanos, es natural, es parte del fallarle al Señor. Gracias a Dios que tenemos todavía emociones y podemos sentir tristeza, sentir dolor cuando le fallás, pero es un tiempo en el cual tenés que entender, ahora vamos a ir al segundo paso de este levantamiento del error, pero salir de la tristeza, porque si uno permanece en la tristeza, si uno se ahoga en la tristeza, si uno profundiza en la tristeza, esa tristeza luego se convierte en más dolor y ese dolor se convierte en depresión, hermanos, y entramos en una espiral del que lo único que logramos es seguir pecando contra Dios. Caín comenzó con un error y la tristeza y la angustia y el decaimiento lo llevó a cometer más pecados y más errores hasta que termina en el homicidio de su hermano. ¿Hasta acá se entiende? Entonces, hermanos, es importante también que sepas salir a tiempo de la angustia, que sepas salir a tiempo de la tristeza, que te levantes. Dice, serás aceptado. Y me dice, Hassan, qué gracioso, ¿cómo salgo de la tristeza? Estoy triste, estoy angustiada, estoy angustiado. Hermanos, tenés que creer por fe y tomar por fe el perdón de Dios. Tenés que tomar el perdón de Dios. Dios te está diciendo, serás acepto, serás aceptado. No lo tenía anotado, pero ahora estaba pensando y recordando cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a negar. ¿No sabía ya Jesús que Pedro le iba a negar? ¿No le advierte a Jesús, Pedro, me vas a negar? El Señor ya sabe que le vas a fallar. El Señor ya sabe en qué momento va a haber un error en nuestra parte. Pero así como Jesús le está advirtiendo, Pedro, me vas a negar, le está diciendo, también le dijo en un momento, el diablo me pidió que los iba a zarandear como a trigo, pero yo he pedido que tengan fe y que su fe no decaiga. El Señor te está diciendo, ya sé que me vas a fallar. Vas a sufrir lo que tengas que sufrir, pero levántate. Ya te perdoné.
ya restauré mi relación contigo, tenés un mecanismo de regreso, tenés mi sangre, tenés el perdón. Te estoy diciendo, yo te amo y serás acepto si haces lo correcto. Cada situación que nosotros cometemos un error, hay una forma de arreglarlo. Y vos y yo sabemos cuál es la forma de arreglarlo. Hay momentos que quizás tengas que restituir algo que hayas robado, como Zaqueo. Zaqueo se arrepiente, Zaqueo dice, Señor, he pecado, sí he robado. Llega Jesús a la casa de Zaqueo, Zaqueo dice, ha llegado la salvación a mi casa y bueno, ¿cuál fue mi error? Y robé, restituyo. Entonces vos vas a saber, el Espíritu de Dios te va a decir qué es hacer lo correcto en la situación en la que estás. Haz lo correcto y serás aceptado. Punto. Salimos de la tristeza, salimos de la angustia. ¿Cuántas personas he hablado con jóvenes que siguen todavía luchando y lidiando y pidiendo perdón por el pecado del 2014? Salimos de ahí. Te levantás, aceptás la salvación, aceptás el perdón y por supuesto nos alejamos del pecado. Y acá avanzo hacia el último punto. Otro requisito necesario para salir de la tristeza, salir del error y vivir siempre de la mano de Dios, alegres y felices, amén, como Dios te quiere, es confesar. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero ¿sabes que hay un problema? La religión ha hecho de esto un problema y hacernos entender mal lo que es confesar. Uno entiende por confesar el ir y contar lo que pasó, ¿no? Hay, sin nombrar ni una religión, donde vos vas, te presentás ante alguien que está atrás de un lugar y tenés que confesar y la persona te dice, hacé esto, lo otro, y vos te vas, ¿qué? Con la conciencia limpia. El otro día hablábamos en los adolescentes y nada que ver, pero bueno, surge el copiar en el examen, ¿no? en el parcial, y dice, bueno, yo copio y después me arrepiento. Lógico, ¿no? Pero esa es nuestra forma de entender el confesar. ¿Sabés lo que significa la palabra confesar? La palabra que se usa para confesar es homologeo. Y homologeo es la conjunción de dos palabras. Homo, que es igual, y logeo, decir o de hablar. Entonces, cuando uno entiende este mensaje como decir o decirlo igual, significa estar de acuerdo con Dios en lo que yo hice. Confesar es decir lo que Dios dice de mi pecado. ¿Qué dice Dios de lo que hice? ¿Qué dice la palabra? Entonces, si yo confieso, cuento lo que hice, pero estoy agradable con lo que hice, lo volvería a hacer, sigo creyendo que fue agradable, sigo creyendo que no está mal, sigo creyendo que, bueno, me dicen que está mal, yo digo que está mal, pero yo no creo que esté mal, no estoy haciendo una confesión real. El arrepentimiento real, bíblico, es un proceso, escucha bien, el arrepentimiento es un proceso de ver el pecado como Dios lo ve. La persona que realmente se arrepiente y confiesa un pecado te va a decir, no puedo creer cómo hice lo que hice. No puedo entender, o sea, en qué estaba pensando, en qué estaba mi mente, en qué estaba mi corazón, porque esto que hice, o sea, el yo de hoy no lo haría jamás. Hasta me avergüenzo de mí mismo. Eso es lo que dice una persona que realmente ha transitado el proceso de arrepentimiento. Una persona que confiesa lo que hace, pero sigue haciéndolo, incluso sigue creyendo que no está mal, no es una confesión real. Te repito, la confesión es decir lo mismo que Dios dice del pecado. Entonces, si la palabra de Dios te dice, ¿qué es lo que Dios dice del pecado? ¿Qué le desagrada? Que le repugna, que los tibios los vomita. Eso es lo que tenemos que sentir. Y si no sentís lo que la Biblia dice de nuestro pecado, es porque no has atravesado un arrepentimiento real. No has atravesado el proceso de sentir y decir lo que Dios dice y de ver nuestros errores como Dios los ve. No para juzgarte, no para castigarte, sino para que nunca más vuelvas a caer en ese error. Como dice el proverbio, como perro que vuelve a su vómito. Nunca más. Una vez que el Señor te sanó, te sacó, te libertó, te liberó, lo que hacías y si atravesaste el proceso, nunca más lo haces. ¿Por qué? Porque lo ves como Dios lo ve. Ahora es desagradable, ahora es repulsivo, ahora es repugnante. Todo lo que desagrada al Señor me repugna. ¿Por qué? Porque ahora veo las cosas como Dios las ve.
Esa es la confesión real. Entonces, ¿cuál es este proceso? Le invito al grupo que pueda pasar, al grupo de alabanza. Y también quiero en esta mañana que oremos juntos. Amén. Para poder dar un paso más hacia la vida plena, feliz que Dios tiene para vos. La vida llena de esperanza, la vida llena de gozo, de alegría. Una vida donde los sentimientos negativos, donde la frustración, la tristeza, donde la depresión, donde el enojo, donde el rencor no tienen lugar en nuestro corazón. Donde no tienen un lugar literal en nuestro corazón. Donde vacías tu corazón de todo lo negativo para llenarte. Mirá vos cómo enganchaba el Señor, ¿no? Como cuando vacías tu corazón para llenarte de Dios. Porque Dios no quiere lugares vacíos. Dios va a llenarlo. Capaz que tengas que vaciarte. Capaz que tengas que vaciarte de rencor. Capaz que tengas que vaciarte del enojo. Quizás tengas que vaciarte de algo que alguien te hizo y tenés todo el derecho humano del mundo para estar ofendido, para estar ofendida, para estar en tristeza. Pero renuncia a eso. Vacía tu corazón de eso y Jesús va a llenar tu corazón con lo que tanto anhelás. El Señor va a llenar tu corazón con el gozo, con la paz, con la felicidad que tu hogar necesita. Permití a Jesús que Él transforme tu corazón. Permití a Jesús que Él haga el cambio milagroso en tu vida. Dios hace milagros. Jesús sigue haciendo milagros. En los corazones heridos, en los corazones con dolor. Una vez hablaba con un joven, no es de acá, así que me siento en libertad de decirlo, que me decía yo, un joven adulto, casi 40 años, joven. A ver los de menos de 40, vamos, los jóvenes del Pinar. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes del Pinar? Y los de menos de 50 y 60, los jóvenes, vamos arriba. Hablaba con un joven que me decía, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque no quiero ser como mi padre fue conmigo. Sufrió tanto de niño con su padre, sufrió tanto en su niñez y en su adolescencia con la forma en la que su padre, amándolo o queriéndolo, lo crió, que él con ya 40 años no quería ser padre. Y yo le contaba mi vida, él decía, yo tampoco tuve un padre, sé que mi padre me amaba, y ahora voy a terminar contándote cómo fue mi relación con él al final, pero mi padre tampoco me trató con mucho cariño. De hecho, de los tres, yo era el con el que más chocaba porque teníamos su mismo carácter. Entonces yo, bueno, cosas que no, o sea, con respeto siempre me paraba ahí, o si no me dejaba hablar porque me pegaba, yo le escribía una carta, se la dejaba en el cuarto. Me buscaba la forma de decirle lo que yo creía que estaba mal. Y tampoco fue una relación muy linda con mi papá, por muchos años. Fue bastante dolorosa, te diría incluso. Conmigo, con mis hermanos, con mi mamá. Sin embargo, Jesús llega a mi casa, a mi corazón y sana mi corazón. Y no solamente sana mi corazón, sino que me da el gozo y la alegría de poder tener hijos y criarlos como quizás me hubiera gustado a mí que me criaran. Y todo eso es milagroso, porque si esta persona no lograba superar ese dolor de su infancia para poder ser papá, que debe de ser lo más maravilloso, digo, Señor, qué tremendo milagro que sin darme cuenta tú hiciste en mi corazón. Porque te di el espacio, porque permití que tú sanaras el dolor de mi infancia, permití que tú sanaras el dolor de mi corazón. Y hoy mi corazón está agradecido y hoy puedo dar un amor que no recibí. ¿Cómo puedes dar algo que no recibís? En Jesús. ¿Cómo puedo dar un amor que no recibí? Con el amor de Cristo. El amor que no tuve quizás de mi padre, me lo dio Dios para dárselo a mis hijos y mucho más de lo que hubiera imaginado. Siempre cuento, cada vez que mi padre llegaba a mi casa, yo me escondí. Nadie quería que llegara a casa, porque siempre era una pelea, siempre era una trompada, siempre era un enojo. Y ahora cuando llego a mi casa, salen corriendo a recibirme, salen corriendo a darme un abrazo. Siempre está el que me trajiste, papá, ¿no? Pero siempre vienen y me abrazan y me dan un beso. Y ahora cuando no estoy en casa, porque salgo a trabajar, me dicen, papá, ¿y cuándo volvés? Hermano, eso es un milagro.
Es un milagro de Dios. Permití que Jesús haga esos milagros invisibles en tu corazón. Limpia tu corazón del dolor que traes desde chico, desde chica. Limpiá, sanalo, permití que Él lo haga. Y comenzá a vivir una vida plena, como Dios quiere que la tengas. Amén. Gracias, Jesús. Pónete de pie. Bueno, te decía que iba a terminar el testimonio. Dios, por supuesto, que me dio la oportunidad de perdonarlo, de estar juntos. De hecho, hasta sus últimos días lo acompañé en el hospital. Era yo quien estaba, que era yo quien le llevaba las cosas, quien lo cuidaba, quien cubría sus gastos. Yo estuve ahí. Dios me dio esa honra, ese privilegio de poder terminar con Él en una hermosa relación. Se fue al cielo. Amén. Pero el Señor arregla, el Señor restituye, el Señor limpia, perdona, transforma. Y lo que humanamente sería imposible, como amar, como perdonar, como limpiar la raíz del enojo, de amargura, el Señor lo hace. Entonces rendite a Jesús, rendite a su amor, rendite a su presencia, disfruta el gozo de su amor.